Hubo un momento en el que todo empezó a sentirse vacío. No de forma dramática, no como una tragedia visible, sino de manera silenciosa, casi imperceptible. Las cosas seguían pasando, los días avanzaban, la gente hablaba, la vida seguía moviéndose como siempre. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Nada parecía tener peso real. Las metas que antes importaban ya no me emocionaban. Los proyectos que antes me llenaban de energía se volvieron mecánicos, como si fueran tareas sin alma. Las conversaciones se sentían automáticas, las rutinas repetitivas, como si cada gesto fuera una copia exacta de otro gesto anterior. Y poco a poco empecé a pensar algo que me asustó, ¿y si nada importa realmente? No era tristeza exactamente. Era desconexión. Como mirar todo desde lejos, como si la vida estuviera ocurriendo en otra habitación y yo solo pudiera observarla a través de una ventana. Intenté ignorarlo, seguir normalmente, decirme que era solo cansancio o estrés. Pero la sensación seguía ahí. Y mientras más pensaba en ello, más profundo se volvía. Porque cuando empiezas a cuestionar el sentido de las cosas, es difícil detenerte. Empecé a mirar a las personas diferente. Todos corriendo, preocupados, persiguiendo algo. El hombre que revisaba su teléfono con ansiedad, la mujer que cargaba bolsas de supermercado, los niños que reían en la calle. Y yo solo pensaba, ¿para qué? Fue una de las etapas más extrañas de mi vida. Porque desde afuera parecía normal. Nadie notaba nada raro. Pero por dentro, sentía que algo se había apagado. Lo peor era esto, no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo le dices a alguien que ya no encuentra significado en las cosas que antes sí lo tenían? Hubo noches en las que me quedaba pensando durante horas, intentando encontrar una respuesta grande, algo que hiciera que todo tuviera sentido otra vez. Pero nunca apareció. Y fue ahí donde entendí algo importante. Tal vez el problema era esperar que la vida tuviera un significado enorme y constante. Tal vez el sentido no aparece solo. Tal vez se construye en cosas pequeñas. En momentos simples. En conversaciones. En seguir adelante incluso cuando no tienes todas las respuestas. No desperté un día sintiéndome mejor. No hubo una revelación. Fue más lento que eso. Pequeños momentos. Pequeñas razones. Pequeñas cosas que empezaron a hacerme sentir presente otra vez. Recuerdo una mañana en la que me levanté sin ganas de nada. Caminé hasta la cocina, preparé café, y mientras el aroma llenaba el aire, me di cuenta de que ese gesto mínimo me sostenía. No era una gran respuesta, no era un propósito trascendental, pero era suficiente para ese instante. También recuerdo una tarde caminando bajo la lluvia. El agua golpeaba el suelo, la gente corría buscando refugio, y yo decidí quedarme ahí, sintiendo cada gota. Por un momento, la desconexión se desvaneció. Estaba presente. No porque hubiera encontrado un gran sentido, sino porque estaba ahí, en lo concreto, en lo simple. Hubo días en los que esa sensación volvía con fuerza. Me sentaba frente a la computadora, intentaba trabajar, y todo parecía vacío. Pero entonces sonaba el teléfono, alguien me preguntaba cómo estaba, y esa conversación sencilla me devolvía un poco de peso. No era la solución completa, pero era un recordatorio de que el sentido también se construye en lo humano, en lo compartido. Con el tiempo, aprendí a dejar de buscar una respuesta enorme. Acepté que el sentido podía ser frágil, cambiante, construido en lo cotidiano. Y en esa aceptación encontré algo parecido a la paz. Porque la vida no necesita un significado absoluto para ser vivida. A veces basta con reconocer que el vacío también forma parte del camino. Que la desconexión no es un final, sino una pausa. Que incluso en la ausencia de respuestas, hay espacio para seguir adelante. El vacío, comprendí, no es necesariamente una señal de que todo carece de sentido. Puede ser también un recordatorio de que el sentido no es algo fijo, sino algo que se construye y se reconstruye constantemente.
Que lo que ayer nos sostenía puede dejar de hacerlo, y que eso no significa que estemos perdidos, sino que necesitamos encontrar nuevas formas de sostenernos. Y en esa búsqueda, lo pequeño se vuelve esencial. El gesto cotidiano, la palabra compartida, el instante de calma. Porque el sentido no siempre se revela en lo grandioso, sino en lo humilde. No siempre está en las respuestas definitivas, sino en la capacidad de seguir preguntando. La filosofía del vacío me enseñó que no hay que temerle. Que sentirlo es parte de la condición humana. Que incluso los grandes pensadores se enfrentaron a esa misma pregunta, ¿qué significa todo esto? Y que la respuesta nunca fue única ni definitiva. La respuesta fue siempre plural, cambiante, abierta. Así comprendí que mi desconexión no era un error, sino una etapa. Que mi sensación de vacío no era un fracaso, sino una oportunidad para mirar la vida desde otro ángulo. Y que en esa mirada podía encontrar nuevas formas de habitar el mundo. El tiempo, pensé, es un río que nunca se detiene. Y nosotros, al buscar sentido, tratamos de atrapar el agua con las manos. Pero el agua siempre se escapa. El sentido no es un objeto que se posee, sino un instante que se vive. Y en esa fugacidad está su belleza. El silencio también se volvió un maestro. En esas noches largas, cuando todo parecía carecer de peso, descubrí que el silencio no era vacío absoluto, sino un espacio fértil. Un espacio donde las preguntas podían crecer, donde las dudas podían respirar, donde la vida podía reorganizarse sin prisa. Y entonces entendí que el vacío no era el final de la historia, sino el inicio de otra forma de narrarla. Que la desconexión no era una condena, sino una invitación a mirar distinto. Que la falta de respuestas no era un fracaso, sino una oportunidad para inventar nuevas preguntas. El vacío no desapareció de golpe. No hubo un día en el que despertara y todo estuviera resuelto. La sensación seguía apareciendo, como una sombra que se asoma en los momentos más inesperados. Pero poco a poco aprendí a convivir con ella. Aprendí que no era un enemigo que debía derrotar, sino una presencia que podía enseñarme algo. Descubrí que el vacío me obligaba a mirar la vida con otros ojos. Me hacía cuestionar lo que antes daba por sentado, las metas, los logros, las rutinas. Me mostraba que muchas veces perseguimos cosas sin detenernos a pensar si realmente las queremos, o si solo las seguimos porque alguien más nos dijo que eran importantes. Y en ese cuestionamiento encontré una forma distinta de estar en el mundo. Comprendí que el sentido no es una respuesta definitiva, sino una construcción frágil. Que lo que hoy me sostiene puede dejar de hacerlo mañana, y que eso no significa que la vida pierda valor, sino que debo aprender a reinventar mis razones. El vacío me enseñó que la búsqueda nunca termina, que siempre habrá preguntas abiertas, que siempre habrá silencios que nos obliguen a pensar. En esa etapa empecé a valorar lo pequeño. El gesto cotidiano, la palabra compartida, el instante de calma. Descubrí que el sentido podía estar en una conversación sencilla, en el olor del pan recién hecho, en la luz que entra por la ventana en una tarde cualquiera. No eran respuestas definitivas, pero eran recordatorios de que la vida seguía teniendo algo que ofrecer. El tiempo se convirtió en un espejo. Me mostró que todo cambia, que nada permanece igual, que incluso el vacío puede transformarse. Y en esa transformación encontré esperanza. Porque si el vacío podía cambiar, entonces yo también podía hacerlo. El silencio también se volvió un aliado. En esas noches largas, cuando todo parecía carecer de peso, descubrí que el silencio no era ausencia, sino espacio. Un espacio donde las preguntas podían crecer, donde las dudas podían respirar, donde la vida podía reorganizarse sin prisa. Y entonces entendí que no necesitaba una gran revelación para seguir adelante. Que no hacía falta encontrar un propósito enorme para darle valor a mis días. Que bastaba con reconocer que cada instante podía ser una oportunidad para estar presente. El vacío me enseñó que la vida no siempre tiene que ser grandiosa. Que no necesitamos respuestas absolutas para seguir caminando.
que a veces basta con aceptar la fragilidad, con reconocer que el sentido puede ser pequeño, cambiante, imperfecto. Y en esa aceptación encontré algo parecido a la paz. No una paz definitiva, no una calma eterna, sino una paz frágil, momentánea, que aparecía en los gestos simples. En el sonido del agua hirviendo, en la mirada de alguien que me escucha sin juzgar, en la certeza de que aunque no tenga todas las respuestas, sigo aquí. La filosofía del vacío me mostró que no hay que temerle. Que sentirlo es parte de la condición humana. Que incluso los grandes pensadores se enfrentaron a esa misma pregunta, ¿qué significa todo esto? Y que la respuesta nunca fue única ni definitiva. La respuesta fue siempre plural, cambiante, abierta. Así comprendí que mi desconexión no era un error, sino una etapa. Que mi sensación de vacío no era un fracaso, sino una oportunidad para mirar la vida desde otro ángulo. Y que en esa mirada podía encontrar nuevas formas de habitar el mundo. El vacío, lejos de ser un final, se convirtió en un inicio. Un inicio para construir un sentido distinto, más humilde, más humano. Un inicio para aprender a valorar lo pequeño, lo cotidiano, lo frágil. Un inicio para reconocer que la vida no necesita ser perfecta para tener valor. Y entonces, poco a poco, empecé a sentirme presente otra vez. No porque hubiera encontrado una gran respuesta, sino porque había aprendido a vivir sin ella. Porque había descubierto que el sentido no siempre se revela en lo grandioso, sino en lo simple. El vacío me enseñó que la vida no necesita un significado absoluto para ser vivida. Que basta con reconocer que cada instante puede ser una oportunidad para estar aquí, para compartir, para sentir. Que incluso en la ausencia de respuestas, hay espacio para seguir adelante. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.